Tavo Rivera, bienvenido, psicólogo, doctor, además en psicología. Te saludo con mucho gusto, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias por ese recibimiento. Por cierto, merecido recibimiento, sí, sí merezco que me reciba así. Es lo menos que tiene que hacer Ángel por mí, que yo hago lo propio. Hoy es viernes de un sentido del humor extraordinario. No, a mis 55 años, aunque parezcan más, a mis 55 años me siento de 55 años, afortunadamente, gracias a la vida, a mi mamá, a mis papás, a los dos. Y un homenaje humilde, sencillo, a propósito de lecturas, de escrituras, de la imprenta, de los primeros libros de texto que aparecieron en México en 1960 con Adolfo López Mateo, Jaime Torres Bodet como secretario de Educación Pública. Más preocupado Jaime Torres Bodet en su orientación sexual, muy rechazada en aquel tiempo, lamentablemente para él. Más ocupado, insisto, Jaime Torres Bodet en su orientación sexual, porque era un aristócrata el tipo, y casado con un aristócrata, pues estaba bien cabrón en la relación, y este tipo escondiéndose en el closet, pues no le interesaban mucho los contenidos de nuestros libros de texto con aquella hermosa portada de La Patria. Sí, La Patria, una hermosa, que a mi juicio, bellísima portada, el prototipo clásico de la mujer indígena. Pero qué belleza de La Patria, ¿verdad? Insisto, 1960 con Jaime Torres Bodet, que no podía ocultar su homosexualidad. Y en serio, discúlpenme, no es el tema. El tema aquí es más bien los primeros libros de texto gratuitos y que se descuidó. Sí se ayudó mucho, bastante se ayudó a que los niños leyeran, escribieran. Sin embargo, aceptar algunos contenidos tan faltos de ciencia, tan lejos de la ciencia que años después era irrisorio como un sentimiento a la nación, como el amor a la patria iba a ser producto de una guerra en un cerro con unos niños héroes que no eran tan niños y que no eran 6 niños o adolescentes, eran miles de soldados los que murieron. Pero en fin, dedicar esta columna, mini columna, a mi querido amigo René Angulo Brown, que sí escribe, que sí lee y sí escribe. René Angulo Brown, ¿quién no lo conoce? Bueno, pues mucha gente no lo conoce y quiero que lo conozcan. René Angulo Brown, dueño de una columna que redacta todos los días del año, la publica a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde, donde da textos de donde su propia vida, donde la ciencia le regala este engranaje intelectual, que a propósito los Angulo Brown tienen un engranaje intelectual avanzado. El Chato, que murió por allá en el terremoto de 1985, sí. Alfredo Angulo Brown, el doctorazo. ¿Quién no conoce al Checo Brown? Pues si no lo conoce, aquí ya lo está conociendo. El Checo Brown cantaba rock and roll, cantaba unas melodías en inglés exquisitas, por cierto. Entonces, este homenaje a lo que es la imprenta, y que para hacer la imprenta, obviamente Gutenberg tuvo que hacer uso del papel. En China, en el siglo II antes de Cristo se crea el papel. Gutenberg en el siglo XV crea la imprenta. México en 1540 tiene su propia imprenta, pero hasta 1960 se crean los libros de texto gratuitos. Insisto, la crítica va más en el sentido de los contenidos de aquellos libros de texto gratuitos donde la sexualidad de los niños y niñas no se miraba muy afable por la reducción del contenido de esos libros de texto, y más en la historia de México, una historia de México oficial, ficticia, terrible, en serio, terrible. Entonces, va este homenaje, pues, en serio, a la imprenta, al papel y a los libros de texto gratuitos, que por cierto, últimamente están saliendo contenidos más afables, más científicos, y por ello
intentar recordarles esta parte de la historia de México. Ángel, tiene que ser así. Tiene que ser así. Los que leemos y escribimos tenemos chance de un engranaje intelectual avanzado. Los que no, pues lo joden fácilmente. Hasta siempre, Ángel. Muchas gracias. Gracias, psicólogo Tavo Rivera. Gracias sobre el tema por el celular médico debe de tener estudio de laboratorio.